Salud. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Como habíamos dicho los otros días, hoy vamos a hacer una introducción a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Así que vamos a tocar varios pasajes del texto, como para tener una idea más o menos de lo que vamos a hablar. Y si Dios nos permite y nos da vida, el próximo domingo vamos a entrar ya en la carta propiamente dicha. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, primero. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos abrazas con tu presencia. Gracias porque nos amas, porque nos tienes en cuenta, Señor. Señor, te pido que nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes con esta carta, según de Tesalonicenses, que hoy vamos a comenzar, pidiéndote, Padre bendito, que puedas glorificarte en el estudio de esta carta, Señor, que podamos ser edificados juntamente con mis hermanos, que podamos ser bendecidos y podamos juntos glorificarte por medio de esta carta, Señor. Quita toda humanidad, todo egocentrismo, toda carnalidad del orador, esperando que sea tu Espíritu Santo el que hable a través y a pesar de mi persona, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Primero, si leemos el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo se identifica como el autor de esta carta, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 17, dice también, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, ¿sí? Entonces, en esa época había muchos que cuestionaban la autenticidad de los libros. ¿Cómo sabemos que lo escribió verdaderamente Pablo? ¿Cómo sabemos que no fue alguien utilizando su nombre? Entonces, por eso Pablo se presenta. Ustedes vieron que en todas las cartas Pablo empieza, que aparte era algo común en esa época, el presentarse, ¿sí? El escribir y decir, yo, Esteban, envío esta carta a fulanito y tal. Como eso era normal, por eso Pablo, cuando termina 2 de Tesalonicenses, dice, este es el símbolo, así escribo yo, este es el símbolo de que la carta sí la escribí yo. Recuerden que Pablo padecía cierto tipo de ceguera, así que mucho no veía, por eso siempre tenía un escritor, siempre tenía un amanuense, que dictaba y el amanuense copiaba. Pero esta vez parece que al terminar la carta, Pablo agarra y firma para autenticar su firma. Le escribe a los tesalonicenses una segunda carta. Los tesalonicenses todavía eran nuevos en el Señor, ¿sí? La primera carta parece que no respondió todas las preguntas, las dudas que ellos tenían. Recuerden que Pablo estuvo en Tesalónica, predicó el Evangelio, pero tuvo que salir por una cuestión de que era perseguido. Entonces tuvo que salir corriendo, casi ni se despidió ni nada. Entonces quedaron cosas inconclusas. Por eso Pablo envía a Timoteo y después Timoteo vuelve. Eso lo vimos en 1 Tesalonicenses. ¿Se acuerdan que Timoteo vuelve con las noticias? Entonces por eso él escribe esta carta, ¿sí? Entonces esta carta se cree que fue escrita poco después de 1 Tesalonicenses, entre el 51 y el 53 después de Cristo, ¿sí? Entonces la primera carta parece que generó nuevas dudas, otras preguntas por parte de los creyentes, por eso es que Pablo tiene que intentar responder y escribe otra vez. Para ponernos en contexto, la iglesia de Tesalónica estaba pasando por un momento de persecución. Y circulaba una carta, circulaba una información falsa de que el día del Señor ya había venido. Entonces por eso Pablo tiene que salir a defender. Esta carta tiene mucho más contenido escatológico, mucho más contenido del fin de los tiempos, que es lo que tiene la primera. La primera lo hemos visto en el capítulo 4, ¿sí? Algunos versos del capítulo 4. Esta es un poco más
profundo, un poquito más abierto sobre lo que va a suceder en el futuro. Entonces, Pablo les escribe y les manda a los tesalonicenses que estén tranquilos, que confíen en la providencia del Señor. ¿Sí? Esta carta tiene también una amplia enseñanza doctrinal. Como dijimos, si bien se basa en la escatología, ¿sí? Pero también hay instrucciones apostólicas, instrucciones que el apóstol Pablo enseña para la vida cristiana y cómo manejarse en la iglesia. ¿Por qué pasaba esto en esa época? Porque había falta de conocimiento bíblico. Y el desconocimiento de ciertos aspectos doctrinales trae confusión, trae actitudes incorrectas. Si nosotros no entendemos bien la palabra de Dios, vamos a actuar de una manera incorrecta a lo que Dios quiere que nosotros actuemos. ¿Sí? Por ejemplo, en ese momento entendieron que el día de la venida de Cristo estaba cerca, entonces había hermanos que dejaron de trabajar y se hicieron, como dice la Escritura, ociosos, vagos. Vagos en el sentido de ir a trabajar. Estos hermanos se dedicaban, entre comillas, a la oración para estar en comunión con Dios, esperando que la gente, que los otros hermanos o que la iglesia los sustente económicamente, con comida, etc. Mientras yo oro, ustedes me alimentan. Por eso Pablo, en el capítulo 3, es bastante duro, que dice que el que no trabaja, que no coma. Eso ya después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, no deja de ser esta actitud, no deja de ser una forma desordenada de vivir. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo tiene que salir al cruce con esto. ¿Sí? Entonces, esta carta tiene la idea de precisar asuntos específicos de la segunda venida de Cristo y el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 2, verso 2, ¿qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Recuerden que los tesalonicenses estaban rodeados de un tiempo de tribulación. Y el emperador romano en esa época ya lo trataban como un dios. Entonces recibía atributos divinos, entre comillas, ¿sí? Entonces, la corriente de ese momento les hacía creer a los tesalonicenses que el emperador romano ya era el anticristo. Entonces, si el anticristo vino, el Señor ya vino. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos, se acerca, estamos en problemas. ¿Sí? Entonces, es importante que el apóstol Pablo escriba esta carta para hacer entender que todavía no era el momento. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, capítulo 3, versículo 6, dice lo que decíamos hace un momento: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Y el verso 11, porque oímos que de alguno entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, la gente creía que el Señor, al estar cerca a su venida, dejaban de trabajar para dedicarse a la oración y pretendían que los hermanos lo mantengan. ¿Sí? La Biblia nos habla, ¿sí?, en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Al igual que 1 Tesalonicenses, estos dos colaboradores estaban con él. Silvano sería Silas, ¿sí? Estaban con él. Según Hechos 17, nos muestra que el apóstol Pablo se fue para Atenas, estuvo poco tiempo ahí, pero volvió a Corinto. Y se cree que desde Corinto escribió las dos cartas a los tesalonicenses. ¿Sí? En cuanto a la teología de esta epístola, ¿sí?, es muy rica, tenemos mucha riqueza en cuanto a instrucciones acerca de la venida del Señor.
y sirve como complemento de lo que hemos visto en 1 Tesalonicenses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo enfatiza las implicaciones del regreso de Cristo, tanto para los incrédulos como para los creyentes. Es decir, los hijos de Dios, cuando Cristo vengan, se van a la gloria con el Padre. Los que no son hijos de Dios, ahí los quiero ver. Viene el sufrimiento, ¿sí? El castigo. Y Pablo, entonces, si vemos el versículo 7 del capítulo 1, ¿qué dice? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles, con los ángeles de su poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos las consecuencias para el que es hijo de Dios y el que no lo es. Y Pablo nos habla de este juicio en dos aspectos, ¿sí? En primer lugar, los incrédulos, como dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los incrédulos serán echados de la presencia del Señor. ¿Sí? Viene el juicio eterno para los que no creen. Sufrirán y en segundo lugar van a sufrir el castigo de eterna destrucción. Pero para los creyentes, para los cristianos, el día del juicio va a ser un evento en el que Jesús va a ser glorificado con sus santos. ¿Sí? Veamos qué dice el verso 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirados todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y el 2.14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser glorificados. Y el Señor se va a glorificar en nuestra glorificación. Entonces Pablo le da una enseñanza, le da a esta enseñanza un uso práctico. El regreso de Cristo debería estimular a los creyentes a las buenas obras en el presente, o sea, en esa época, más hoy, debería estimularnos a las buenas obras mientras nos aferramos a la palabra de Dios, creyendo que Él va a volver. Amén. Por eso, mis hermanos, no debemos cansarnos de hacer el bien siempre que podamos. Porque como dice el capítulo 3, versículo 3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y el verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Sí? Además de estas enseñanzas de la segunda venida de Cristo, esta epístola, esta carta, comparte con la primera carta un énfasis importante, una visión clara de la deidad de Cristo. Cristo, recuerden que es 100% Dios y 100% hombre. Algunos negaban que Jesús sea Dios. Entonces, Pablo, en las dos cartas tesalonicenses, enfatiza que Cristo es Dios. ¿Sí? Y si observamos atentamente, nos vamos a dar cuenta de que la deidad de Cristo se encuentra mucho más profundo de lo que se expone. Por eso les decía, no me acuerdo cuándo fue que los animé a que lean segunda Tesalonicenses completo para tratar de ver el panorama que tenemos. Y esto nos muestra lo natural que era para los cristianos de esa época pensar en términos trinitarios y afirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos le era fácil entender y saber que lo asimilaron, que Cristo era el Hijo de Dios, el Dios hombre, el Dios encarnado. Y algo interesante también que tenemos aquí es que los profetas del Antiguo Testamento hablan mucho del día del Señor, ¿sí? Ya que en este día el Señor viene a la tierra a traer la salvación final y el juicio final, ¿sí? Pero no solo para Israel, sino para todo el mundo. Jesús va a venir. Jesús vino en humildad en su primera venida, en su segunda venida va a venir con poder y con toda la autoridad por ser quien es.
¿sí? Los salmos celebran la venida del Señor para juzgar al mundo en justicia. Y el Nuevo Testamento nos dice que en Jesucristo, el día del Señor, ya fue inaugurado cuando Cristo vino por primera vez a la tierra. Y esa venida aseguró la salvación de la humanidad, no solo de judíos, sino también de gentiles. Y lo logró por medio de la obediencia hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, pero también nos dice que el día del Señor no llegó en su forma definitiva y completa. Y otra vez está lo que muchas veces hemos visto, el ya pero todavía no. En la mente de Dios sí está cumplido eso, pero en la realidad es algo que todavía no está. Es difícil de digerir, de masticar, de entender, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y ahí vemos la grandeza, la majestad de nuestro Dios, de que en su mente perfecta todo ya está hecho. Pero en la vida real todavía no está hecho, falta. Y ahí vemos la soberanía de Dios, que a Dios nada se le escapa, Dios conoce todo. Entonces, al venir Jesucristo por segunda vez, va a venir no soportando el juicio del pecado, como soportó la primera vez en la cruz, sino que va a venir para traer el juicio a las personas incrédulas. ¿Sí? Por eso, la segunda venida de Cristo para los incrédulos debería ser terrorífica, podríamos decir de alguna manera. ¿Sí? Porque viene el castigo eterno. Y eso debe llevarlos, a los incrédulos, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ahora, para los hijos de Dios, para los creyentes, es todo lo contrario. Esta venida la esperamos ansiosamente porque sabemos que vamos a estar eternamente con Él. Y eso, esta esperanza, debe movernos a transformar nuestras vidas hoy en la actualidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo aparecen 4 doctrinas importantes en este libro. ¿Sí? Si bien es un libro corto, es un contenido doctrinal pequeño, ¿sí? Pero es importante. Si bien el objetivo principal de este libro no era enseñar doctrina, sino aclarar ciertas cosas, pero aún así Pablo inserta pequeños destellos de doctrina. Por ejemplo, lo que es teología propia. Digo teología propia porque sabemos que teología viene del griego theos, que es Dios, logía, logos, conocimiento, estudio. La teología es el estudio de Dios. Entonces la teología propia nos muestra que Dios es el Padre personal de cada creyente. Capítulo 1, verso 1 dice: en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. El verso 3, pero debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Es también Dios el que escogió a los santos para salvación. Capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Sí? Y Dios actuará contra los que actúan persiguiendo y afligiendo a su pueblo. ¿Sí? Verso 5, el capítulo 1. Esto es demostración del justo juicio de Dios, no de Cristo, no del Espíritu Santo, de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos esos pasajes que hemos visto nos muestran que el apóstol Pablo escribe sobre Dios, lo que hoy llamamos teología propiamente dicha. ¿Sí? También Pablo habló sobre cristología, ¿sí? la parte de la teología que estudia a Cristo. ¿Sí? Que vemos que la iglesia se sustenta y descansa en Cristo y volvemos en Él
versículo 1. Padre, Pablo, Silvano y Timoteo, de la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, la esperanza del retorno del Señor, de Jesús, es confirmada, como hemos leído en el verso 7, y a vosotros sois tribulados, dado reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos en su poder. El 2.1 también, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos que Pablo dice, Jesús viene. ¿Sí? También Jesús va a derrotar el sistema impío que se establecerá en el mundo, o que se estableció, mejor dicho, en el mundo. Jesús lo va a derrotar en su segunda venida. Capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se entiende? Está dando doctrina profunda. Y esta es base, esto es lo que nosotros creemos. Y esto es lo que vemos acá en el texto. La eclesiología es la parte de la teología que se encarga de estudiar la iglesia. Volvemos al capítulo 1, versículo 1. La iglesia se sustenta en Dios y en el Señor Jesucristo. Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ellos dos sostienen la iglesia de Cristo. Y por último, la escatología, los sucesos finales. Sí, el retorno de Cristo para buscar a la iglesia, como hemos visto en el 1.7. ¿Sí? Si vemos capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a ver que la segunda venida estará precedida de manifestaciones que deberán cumplirse. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os controléis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Entre los que tienen que manifestarse está la apostasía, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si hay cosas que no entienden, no se preocupen, es solo una introducción. Cuando vayamos desmenuzando, vamos a ir bien. Entonces, también vemos la presencia del anticristo en los versos 3 al 5 del capítulo 2. ¿Sí? Entonces, y la idea del anticristo es entronizar al hombre en el lugar de Dios, pero hasta ahora no se puede hacer por un impedimento divino. El verso 6 al 9 del capítulo 2 nos dice que faltan ciertos sucesos, pero hasta ahora no pasa nada porque hay alguien que lo detiene. Entonces la segunda venida será una manifestación gloriosa del Señor. Hablando un poco de cristología, vemos, ya vamos terminando, no se desesperen. Vemos que Pablo nos recuerda que Jesucristo es justo y que hoy el Evangelio está en marcha y está vigente. Hoy es el día de misericordia y los elegidos de Dios son llevados por medio de la fe en Cristo, a través de las palabras de Dios y por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el capítulo 2, versículo 14 dice, a los cuales llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos están invitados a venir al camino de la fe y arrepentimiento, pero cuando Cristo regrese, ese día de misericordia llegará a su fin. Cuando Cristo vuelva, el pecador no arrepentido conocerá a Jesús, pero no como su Salvador, sino como su juez justo, a plantar la sentencia que corresponde por su accionar. Entonces Pablo le muestra esta realidad a los creyentes para ayudarlo a perseverar en medio de las aflicciones. Y nosotros también, mis hermanos, hoy necesitamos saber que nuestro Dios es justo y que las aflicciones de su pueblo no quedarán sin respuesta. Él va a dar paga a los que nos afligen, como dice el versículo 5, 6 y 7 del capítulo 1, que ya lo hemos leído. Entonces, por último, podemos decir que uno de los pasajes más difíciles de esta carta, y es uno de los pasajes más difíciles de todo lo que Pablo escribió, es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Por qué? Porque nos habla
sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿a quién se refiere este hombre? ¿De quién habla el hombre de pecado? Se especuló mucho sobre esta frase. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos muestra y dice que han oído que el anticristo viene. Y más adelante dice que muchos anticristos niegan la identidad de Dios. O sea, que para decir que este hombre de pecado es el anticristo, Juan nos dice que hay muchos anticristos. Muchos anticristos. Los anticristos son básicamente todos los que niegan la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Jesús como el Mesías Salvador. Entonces, no solo hay uno según el libro de Juan, hay muchos. ¿Sí? Entonces, Pablo no dice que el hombre de pecado es el anticristo, pero sí le da una idea, lo identifica como tal. También tenemos Apocalipsis 13 que nos habla de la bestia, por ejemplo. Pero la bestia tiene el simbolismo que nos muestra en Daniel. Y ese símbolo sugiere un reino o un sistema político, militar, religioso representado por un individuo. Muchos creen que es el Papa, por ejemplo. ¿Sí? Porque el Papa tiene ese poder político, militar, religioso, más allá de que digan que no. Entonces, pero no podemos estar seguros de la identidad de este hombre de pecado, no podemos atribuirlo al Papa, porque Primera de Juan, capítulo 2, 18, nos dice que hay muchos anticristos. Lo que sí sabemos de este hombre de pecado es que parece ser la personificación final del espíritu del anticristo. Hay muchos anticristos, pero la fase final es este hombre de pecado. Después vemos en el versículo 7 del capítulo 2 que Pablo llama el misterio de iniquidad y está en acción, pero está sometido a la providencia de Dios, porque hay algo que lo detiene. Ya vamos a estudiar qué es lo que lo detiene. Muchos dicen que es el Espíritu Santo. Por eso hay una teoría, sinceramente yo no la encuentro base bíblica, pero hay algunos que dicen que cuando Cristo venga y el Espíritu Santo sea retirado de los gentiles, va a ir a predicarle a los israelitas, a los judíos, al pueblo de Dios. No encuentro base bíblica para eso, así que no considero que sea correcto. Pero no sabemos qué es lo que lo detiene. Acá, digamos que es la providencia, la soberanía de Dios. En segundo lugar, el hombre de pecado llevará su actividad a un punto alto, liderando una rebelión contra Dios. Y en tercer lugar, esta venida será conforme a la actividad de Satanás, conforme a todo su poder, señales y prodigios mentirosos, que va a hacer que la gente no crea en Cristo. Porque, a ver, este hombre de pecado va a venir haciéndose pasar por Cristo y hacer señales y milagros y todo, cosa que cuando venga el verdadero, van a pensar que es un impostor, porque ya vino, entre comillas, el Cristo y a él seguimos. Tenemos que estar alertas. Ahora bien, en nuestro tiempo, es importante, mis hermanos, que sepamos que Dios protegerá a su pueblo y que su Hijo llevará al hombre de pecado y a todos sus enemigos al fracaso y a la derrota cuando Él venga. Por eso, no debemos preocuparnos para saber o poner fechas en su venida. Aquellos predicadores que ustedes escuchen, no, estuve haciendo estudios, cálculos, y la venida del Señor va a ser tal fecha, no le crean. Porque por dos motivos. Primero, el primer motivo es no confiamos en la soberanía de Dios. No confiamos en Dios, en que sabemos que Él va a venir. Entonces tenemos que esperar confiados, esperanzados. Y segundo, contradecimos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en Marcos 13:32 dice que ni aún los ángeles de Dios, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo será ese evento. Hechos 1:7 dice que a nosotros no nos corresponde saber los motivos ni las razones, pero
sí va a llegar. Entonces, mis hermanos, no presten atención a aquellos pseudo predicadores que dicen: descubrí que la venida del Señor va a ser tal fecha. Es más, hace poco me mandaron por Instagram, no sé si fuiste vos, José, o mi hermano también manda muchas cosas, de que había pastores, predicadores que decían que la venida del Señor era el 27 de septiembre, el día que se casaron los chicos. O sea, los chicos se casaban y venía el Señor. 27 de septiembre del 2024. Claro, el 27 de septiembre del 2024. Y acá estamos. Entonces, no podemos jugar con eso. Como hijos de Dios, tenemos que tratar de hacer el bien, vivir de la forma que Cristo nos manda a vivir y esperar, esperanzados en su venida. Él va a venir, no sabemos cuándo, pero cuando Él venga, seremos transformados y, como dice el apóstol Pablo, entonces lo veremos a Él tal como Él es y seremos transformados, parecidos a Él. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta pequeña introducción a este maravilloso libro. Te pido, Padre, que nos permitas estudiarlo, profundizarlo y, como te dije en la oración anterior, glorificarte y ser edificados y bendecidos por medio de este precioso libro. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos oyentes, tanto los que estamos aquí como los que nos escucharon o nos van a escuchar en las redes, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria hacia ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.